y ahí estamos sobre seguro. Bueno, yo les voy a compartir el texto, ya les digo, la primera parte de la clase, y como siempre, les voy a proponer lo siguiente: voy a hacer yo una pequeña lectura, una breve lectura del texto, y luego les voy a pedir por ahí para que vayamos dividiéndonos en parte, y para que lo lean ustedes directamente, ¿sí? Entonces, este texto lo vamos a practicar hoy en lo que se conoce como, ustedes saben, latín eclesiástico, o ese latín que surge, digamos, es el latín, perdón, que surge en el siglo IV, y que esta pronunciación es la que prevalece en la actualidad, ¿sí? Digamos, en los ámbitos universitarios generalmente se lee en lo que es el latín eclesiástico, ¿sí? Entonces, este texto es de un libro que se llama Liber Job, ¿sí? Y dice así: vir erat, lo vamos a leer en latín eclesiástico, ¿no? Vir erat in terra us nomine Job, et erat vir ile simples et rectus, actimens deum et recedens a malo. Natique sunt ei septem filii et tres filie, perdón. Et fuit possessio eius septem milia ovium et tria milia camelorum, quingenta quoque iuga boum, et quingente asine ac familia multa nimis. Eratque vir ile magnus inter omnes orientales. Et iban filii eius, et facieban convivium per domos unus quisque in die suo, et mittentes vocaban tres sorores suas, ut comederent et viverent cum eis. Cumque in orbem transisen dies convivii, mittebat ad eos Job et sanctificabat ilos. Consurgensque diluculo oferebat holocausta pro singulis. Dicebat enim, ne forte peccaverint filii mei et benedixerint Deo in cordibus suis. Sic faciebat Job cunctis diebus. ¿Sí? Bueno, hay algunas palabritas aquí que yo les puse como la pista, ¿no? Por ejemplo, esta palabra filiae, ¿no? Esta palabra que uno en latín eclesiástico la lee como filia, en latín clásico, perdón, la lee como filiae, y en latín eclesiástico como filie, ¿sí? El diptongo AE que aparece como una E, siempre se lee como E en latín eclesiástico. Y hay algunas otras palabras en las cuales yo ya, digamos, como para acostumbrarnos a lo que es lo habitual, no les puse ningún detalle como esta palabra que está aquí, que es quingente, ¿no? Pero fíjense que tienen la Q con la U, la G con la E y la T más diptongo, el diptongo AE, ¿sí? Bueno, yo les propongo lo siguiente, si puede ser, que que se tomen ustedes un par de minutitos como para hacer una lectura de estos dos párrafos, y luego sí, los leemos juntos, ¿sí? Obviamente cualquier duda que pueda surgir que tengan, lo podemos conversar así, vamos sobre seguro. ¿Puede ser? Una consulta. A mí se me hace más fácil el latín clásico. ¿Y lo podría yo leerlo en latín clásico? Sí, ¿O tiene que ser en eclesiástico? no hay ningún problema, no hay ningún problema. Por eso yo te decía que, a ver, la propuesta nuestra es más, mejor. El que lo quiera, a ver, si tú quieres leerle en latín clásico, perfecto. No hay ningún problema. ¿Sí? Lo único que los demás vamos a tener que prestar atención porque justamente nosotros recién hicimos la lectura en latín eclesiástico. ¿Sí? De hecho, al principio, como no sé si ustedes notaron que yo me tuve que corregir, ¿no? Yo dije filiae, ¿no? A veces puede pasar que uno, digamos, como tiene presente la otra pronunciación, se le pueda, digamos, escapar alguna palabrita en la forma del latín clásico, ¿sí? Y al revés también, uno está leyendo a veces en clásico y por ahí puede confundirse y decir alguna palabra en eclesiástico, ¿sí? Bueno, entonces, si les parece nos tomamos un par de minutitos y luego ya pasamos a la lectura.
Bueno, si les parece entonces, hacemos la lectura, ¿sí? Vamos a leerlo. Bueno, vamos a hacer como Juan, que ahí nos planteó la posibilidad. Lo podemos leer en latín clásico eclesiástico. Lo que les puedo proponer es que intentemos iniciar con una lectura bien pausada, ¿sí? Cosa que las palabras no nos sorprendan, ¿sí? O no los sorprendan en el detalle que estamos buscando. Vamos a hacer un par de lecturas, ¿sí? Puede ser una en latín clásico y otra en eclesiástico, ya que estamos, Juan, ¿sí? Ya. Si quieres tú, Listo. te pido si puedes iniciar tú con la lectura en latín clásico, y luego hacemos una lectura en eclesiástico y pasamos a la continuidad de la clase, ¿puede ser? Sí, claro, ahorita empiezo ahorita. Bárbaro. Vir erat in terra us nomine Job, et erat vir ille simples erectus actimens, Deum requedens amalo. Natique sunt ei septem filii et tres filiae, et fuit possessio eius septem miliae ovium et tria milia camelorum, quingenta quoque iuga boum quingentae, asinae, ac familia multa nimis. Eratque vir ille magnus inter omnes orientales, et iban fili eius faciebant convivium per domos iunus quisque in die suo, emitentes vocaban tres sorores suas, ut comederent e viverent cum eis, cumque in orben transisent dies convivi, mitebat ad eos Job e sanctificabat ilos, consurgensque dilúculo oferebat holocausta pro singulis, dicebat enim, ne forte peccaverint fili mei e benedixerint, Deo in cordibus suis, sic faciebat Job cuntis diebus. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, tenemos que hacer una pequeña revisión de algunos detalles, ¿sí? Que son importantes en la pronunciación clásica, ¿sí? Digamos, y que también tienen su variación en la eclesiástica. Por eso yo aquí no se los puse, pero algunos de estos detalles, pero, por ejemplo, esta palabra, quingenta o quingente, fíjense en el inicio, la Q con la U, eso siempre en latín se pronuncia, ¿sí? Nosotros por inclinación natural nos tendemos a decir aquí quingentae, ¿sí? Pero hay que recordar entonces que la Q con la U, como en sanguis, ¿sí? Como aquí que se repite nuevamente, ¿sí? Cunque, nuevamente aquí, ¿sí? Entonces la Q con la U hay que recordar siempre, tanto en clásico como en eclesiástico, no es cunque, sino cunque, ¿sí? Lo mismo aquí, por ejemplo, consurgensque o consurgensque, ¿sí? Entonces esto lo vamos a dejar remarcado para que ustedes recuerden entonces el tema de la Q con la U. También recordar el tema de la C con la I, ¿sí? En este caso, que aparece en faciebant y en faciebat, ¿sí? Y creo que había por ahí alguna otra más, ¿sí? Esta palabra, faciebant, voy a decir faciebant en latín clásico y faciebant en latín eclesiástico. La tilde va en el mismo lugar, lo que varía es cómo pronuncio la C. La C con la I, faciebant en clásico, faciebant en eclesiástico, y aquí abajo lo mismo, faciebat en clásico y faciebat en eclesiástico. Y el último detalle, Juan, de la lectura, la G con la E también, ¿sí? Consurgensque en clásico y consurgensque en eclesiástico, ¿sí? O sea, como lo leeríamos en español, en realidad no se aplica nunca ni para la pronunciación clásica ni para la pronunciación eclesiástica, ¿sí? Por eso creo que es muy bueno este momento de repetición y práctica en conjunto, digamos, en el grupo, para afianzar. Lo mismo aquí, esta palabra la voy a decir requedens en clásico y recedens en eclesiástico. Requedens y recedens, ¿sí? Bueno, muy bien. Perfecto. A ver, Oscar, ¿querrías leernos, por favor, el primer párrafo? ¿Podrías leernos el primer párrafo en latín eclesiástico? ¿Puede ser? Sí. Vir erat in terra us nomine Job,
et erat vir ille simples et rectus actimens, dem et recedens a malo. Natique sunt ei septem filii et tres filiae. Et fuit possessio eius septem mila ovium et tria milia camelorum. Quinquenta quoque iuga bon et quinquente asine ac familia multunime eratque vir ille magnus inter homines orientales. Sí, perfecto. Interomnes orientales. Perfecto. Bueno, ahí... perfecto. Bueno, ahí en una... Te corregiste vos mismo en una palabra, ¿no? Que pronunciaste en latín clásico, ¿no? Quingentae sería asinae, sería en clásico, digamos. Perdón, en clásico, sí. Quingente asine en eclesiástico. ¿Sí? Esto les cuento que es bastante común. Cuando uno aprende las dos formas de pronunciación, es normal que pase esto, de que a veces pueda, como decíamos al principio, que se pueda mezclar un poquito. Pero bueno, es cuestión simplemente porque uno puede conocer las reglas y después simplemente es la parte de concentración, digamos, para aplicar bien. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Gaby, ¿querrías leer el segundo párrafo? Et ibant hasta diebus en latín eclesiástico. Sí, claro. Et ibant filii eus, et facebant convivium puer domus unesquisque in die suo, et mittentes vocabant tres sorores suas, ut comederent et biberent quim eus, cumque in orbem transisent dies convivi, mittebat ad eos Iob, et sanctificabat illos, consurgensque diluculo oferabat holocausta pro singulis, dicebat enim, ne forte peccaverint filii mei et benedixerint Deo in cordibus suis. Sic faciebat Iob contis diebus. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Gaby. Bueno, como siempre, cuando al final de la clase yo les voy a compartir el archivo, ¿sí? Les voy a proponer también a los que deseen, me pueden enviar este audio, ¿sí? Con la pronunciación en latín clásico o en eclesiástico, ¿sí? La sugerencia que les puedo hacer es que, digamos, el mejor camino para afianzar esto y por ahí evitar las trabas o las dificultades es la repetición, ¿sí? Digamos, una lectura, una doble lectura, por ahí dejarla pausar un poco y después volver a repetir un par de veces, es decir, el contacto frecuente es lo que les va a ir facilitando a ustedes que superen por ahí las partes que perciban que pueda haber alguna dificultad en la lectura, ¿sí? Así que vamos a hacer eso como siempre, ¿sí? Bueno, quiero pasar ahora a algún punto de la gramática, ¿sí? Así vamos avanzando y bueno, seguimos con la propuesta del curso, ¿sí? Nosotros, el tema que les propongo es el sistema verbal, ¿sí? Quizás esto... Nosotros algo ya vimos al tratar, digamos, estaba un poco supuesto al tratar el tema del verbo zero estar que vimos en la clase pasada, que vimos en algunas clases anteriores, este verbo que, zero estar, que es el verbo ese, digamos, ¿no? Verbo zero estar, al igual que el inglés, significa, al igual que el to be en inglés, es zero estar en latín, ¿sí? Yo aquí les quiero comentar algunos de los detalles que van apareciendo en general en el sistema verbal, y luego sí vamos a pasar a un verbo regular al final de la clase para también ver sus detalles, ¿sí? El primer punto que aparece aquí, ¿sí? Es la existencia del paradigma, ¿sí? Y que sirve para la identificación del verbo. Y aquí el ejemplo que tenemos es el del verbo zero estar, o este infinitivo S, cuyo paradigma es sum es esse fui. Sum es esse fui. ¿Cuál es el punto central en torno al tema de del paradigma? Que todos los verbos, digamos, todo el sistema verbal en latín tiene paradigmas. Es decir, no hay ningún verbo en latín que no tenga un paradigma, ¿sí?
Esto es un elemento novedoso para el habla hispana o para las lenguas romances porque desaparece totalmente esta cuestión de tener paradigmas, ¿sí? Entonces, ¿para qué está el paradigma? Bueno, sirve para cierta identificación del verbo, ¿sí? O para cierto conocimiento del verbo. Es decir, yo en el paradigma el paradigma no me va a decir todo del verbo, sino solamente algunos detalles, algunas características, ¿sí? Y aquí yo les pongo como ejemplos dos verbos. Un verbo irregular, si quisieran ustedes esto luego anotarlo aquí, cuando lo reciban el archivo. El verbo ser o estar ese tiene un paradigma que es sum, es, ese y fui. Este es un verbo irregular, ¿sí? Este verbo se caracteriza por su irregularidad, ¿sí? Fíjense que entre el sum, el es, el ese y el fui hay bastante diferencia en algunos casos, ¿no? Entre sum y es no hay, digamos, hay una variación radical de las palabras, ¿sí? En el segundo caso, en el renglón de abajo, hay un verbo regular, que es el verbo amar, que es el que les voy a proponer que veamos hoy, ¿sí? Y este verbo regular amar tiene también un paradigma como todo verbo, ¿sí? Pero ya se trata de un verbo que es regular, ¿sí? ¿Por qué es regular? Porque fíjense cómo se formula su paradigma. Amo, amas, amare, amavi o amawi, amatum. Amo, amas, amare, amawi, amatum, ¿sí? Sí, Juan. Disculpa, es que está Amavi y Amatum, pero en latín no existía, o sea, la V no existía, entonces, si no me equivoco, o sea, la U sí, perdón, la U no existía, perdón, la V sí. O sea, nosotros podemos, porque hay una U, entonces eso como que me choca cuando veo aquí Amatum. Sí, Amatum o Amawi. No, en Amatum, porque la U no existía, la letra U, era la V en Sí, latín, si no mal no recuerdo. sí, pero se lee como U. Se lee justamente como V. Pero Exacto. se escribiría con V, ¿verdad? Amatum, con V, ¿verdad? Sí, exactamente, claro, exactamente. Sí, sí, tal cual. Sí, Ya, gracias. a ver, yo para no complicarlo esto le ponemos la U, ¿sí? Pero nosotros vamos a decir esto: amo, amas, amare, amawi, amatum, ¿sí? Sí, que efectivamente, como tú dices, es la V, ¿sí? Todos estos detalles es bueno recordarlos, digamos, cuando uno va a pronunciar, ya sea en latín clásico o en eclesiástico, ¿sí? Lo mismo que lo que habíamos visto en el texto anterior, tener nosotros la capacidad de diferenciar entre la pronunciación clásica y la eclesiástica, ¿sí? Pero bueno, el punto que les quiero comentar aquí en torno a este punto, al sistema verbal, es que nosotros tenemos aquí un paradigma que existe tanto para el caso de los verbos regulares, como amo, amas, amare, amawi, amatum, y para los verbos regulares, como en el caso del verbo ser o estar, que es sum, es, ese y fui. Sum, es, ese y fui, ¿sí? ¿Qué sucede en el caso del segundo verbo? Para comentar un poquito, que lo vamos a ver luego también. Es un verbo regular. El verbo amo, amas, amare, amawi, amatum es un verbo regular porque fíjense que no existe una variación en lo que es la raíz del verbo, ¿sí? Va a existir, ¿cuál es la raíz en este caso? La A con la M. Amo, amas, ¿sí? La palabra, a ver, haciendo una pequeña introducción aquí, si yo tengo amo, amas, ¿sí? Que es lo que está en el paradigma, me voy a encontrar, para ir acostumbrándonos a estos términos, ¿sí? Me voy a encontrar con una parte que es la raíz y con otra parte que es su desinencia, ¿sí? La regularidad está dada porque esta parte no cambia, ¿sí? Am y am es la raíz, concretamente, y lo que cambia solamente es su desinencia, en este caso, ¿sí? Entonces, al no cambiar radicalmente el verbo, decimos que se trata de un verbo que es regular, ¿sí? Esto lo vamos a ver en un ratito cuando sigamos avanzando. El segundo punto a destacar es la existencia en los verbos de estos 5 puntos que son característicos, digamos, que es la persona, el número, el tiempo, el modo y la voz. Es decir, cuando uno identifica un verbo, ¿sí? Va a definirlo, va a delimitarlo por estos 5 puntos o estas 5 letras que están aquí, que son la persona, el número, el tiempo, el modo y la voz, ¿sí? Ahora, yo les voy a comentar un poquito sobre estos mismos detalles que estamos conversando, ¿sí? Cuando uno habla de la persona del verbo, ¿sí?
habla de que puede haber primera, segunda o tercera persona, del singular o del plural, que cuando sucede eso ya estamos hablando del número, ¿sí? Igual que en español, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son, tengo 3 personas en el singular y 3 personas en el plural, ¿sí? Cuando hablo de singular y de plural me estoy refiriendo al número que tiene el verbo. Entonces, persona y número. Tercera persona, primera, segunda, tercera persona, del singular o del plural, esto es entonces su número, ¿sí? El tiempo, persona, número, tiempo. Bueno, los tiempos que podemos encontrar nosotros, hoy vamos a ver algunos en relación con el verbo amar. Presente del modo indicativo y del subjuntivo, el imperativo, el pretérito imperfecto del indicativo y del subjuntivo, el pretérito perfecto del indicativo y del subjuntivo, pretérito pluscuamperfecto del indicativo y del subjuntivo, futuros imperfectos del indicativo y del imperativo, futuro perfecto del indicativo, ¿sí? Y en los 2 últimos puntos, ¿sí? Esto todo después lo vamos a ver en el detalle, concretamente del verbo ya conjugado, ¿sí? El modo, que puede ser el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo, ¿sí? Yo soy, por ejemplo, que yo sea, cuando digo en el subjuntivo, y cuando digo imperativo es que cuando ordeno que algo sea, sé buena persona, digamos, ¿no? En ese caso estoy imperando concretamente, y eso es el modo concretamente. Y luego, por último, lo que vamos a encontrar en la conjugación de los verbos es lo que se entiende como voz activa y voz pasiva, ¿sí? Entonces, persona, número, tiempo, el modo y la voz, ¿sí? ¿Okay? Eso va a ser fundamental para el momento en que yo tenga que definir el verbo. Bueno, aquí concretamente les quiero compartir un verbo que es fundamental, ¿sí? Que es el verbo amar, ¿sí? Cuando uno habla de un verbo de la primera conjugación, generalmente el verbo que se utiliza es el verbo amar, que tiene un paradigma que es amo, acá le falta una partecita, el paradigma de este verbo es amo, amas, amare, amawi, amatum, ¿sí? Nosotros pudimos ver, ¿sí?, que este paradigma en realidad no me dice todo acerca del verbo, ¿sí?, sino solamente es indicativo de algunos aspectos del verbo, ¿sí? Lo que primero puedo definir yo por este paradigma es que se trata de un verbo regular, como veíamos nosotros recién. ¿Por qué está dada esa regularidad? Porque no cambia, no hay un cambio en la raíz, ¿sí? Entonces, si hubiera un cambio en la raíz, como sí sucede, perdón, un segundito que necesito aquí generar un poco de espacio. En el caso del verbo ser o estar, ¿sí?, que es sum, es, ese y fui, en este caso sí ustedes pueden con facilidad determinar que se trata de un verbo irregular, ¿sí? ¿Ok? Porque fíjense cómo cambia en sus distintas partes el verbo, ¿sí? ¿Ok? No es, o sea, comparado con el verbo, perdón, con el verbo amar, ¿sí? Amo, amas, amare. ¿Ven que el verbo regular mantiene como una secuencia? Amo, amas, amare, amaui, amatum. Va a ser el verbo regular, ¿sí? ¿Sí? Fíjense la diferencia entonces con este, ¿sí? Nosotros, ¿recuerdan ustedes cómo hacíamos la división de este componente del paradigma, por ejemplo, cuando hablamos del verbo ser o estar? ¿Se acuerdan los detalles de esto? Como para conversar un poco. ¿Alguien lo querría comentar? Así hacemos un ida y vuelta. Bueno, lo vemos entonces juntos para recordarlo. Nosotros en el paradigma tenemos distintas partes, ¿sí? Podríamos dividirlo de esta forma. Entonces, tenemos en primer lugar una primera parte que es este sum y este es. En todo verbo, estas 2 primeras partes me están señalando lo que es el presente del modo indicativo, ¿sí? En cualquier verbo, ¿sí? O sea, primer punto, todo verbo tiene un paradigma. El segundo punto es que ese paradigma se divide en distintas partes, ¿sí? Okay, entonces, una idea principal, una primera idea principal es que
el paradigma no me dice todo acerca del verbo, pero sí tiene algunas pistas. Me da algunos detalles concretamente que son de mi interés. ¿Cuáles son esos primeros detalles? Bueno, el primer detalle lo tengo aquí en las dos primeras palabras de ese paradigma. El paradigma total es ese FUI que uno tiene que aprenderlo de memoria, digamos, ¿sí? Es bueno conocer este paradigma de memoria, ¿sí? Ahora, yo digo que el paradigma no me dice todo, sino solamente algunas partes. Sum es ese y FUI, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, con estas primeras partes formo yo lo que es el presente del modo indicativo, ¿sí? En todo verbo. Entonces, aplicable al verbo que regular de abajo, en el amo y en el amas, ¿sí? Me va a servir a mí para formar lo que es también el presente del modo indicativo, ¿sí? ¿Ok? El tema va a estar en que, al igual que sucede en el verbo regular, no me dice toda la conjugación del verbo, sino solamente una parte, ¿ok? No me dice todo cómo formo el presente del modo indicativo, ¿sí? En el verbo amar sucede exactamente lo mismo, ¿sí? La tercera parte que yo voy a encontrar en el paradigma, ¿alguien recuerda cómo se llama esto? Así, a ver, podemos hacer un poco un ida y vuelta. La tercera parte, esta que está aquí. Sí, Gaby. El presente infinitivo. Exactamente, exactamente. La tercera parte en todo verbo es lo que se llama infinitivo, ¿sí? El infinitivo de presente, ¿sí? ¿Okay? Esta es la parte central del verbo, es que nosotros, como vimos en la clase pasada o en las clases anteriores, en el gráfico, esto siempre ocupa la centralidad, ¿sí? Y luego tengo un cuarto elemento, que es este fui que está aquí, ¿sí? Que me va a ser indicativo de la formación de los tiempos perfectos, ¿sí? Acá el detalle que yo tengo es menor todavía porque simplemente este fui me está diciendo, me está señalando la primera persona del singular del pretérito perfecto, ¿ok? No me está diciendo todo acerca del verbo, ¿sí? O sea, acá me dice las dos primeras personas del presente del modo indicativo, y en la cuarta parte, el cuarto miembro, solamente me habla de la primera persona del singular del pretérito perfecto, ¿ok? Esto es lo mismo que encuentro yo en esta parte, amawi, ¿sí? En relación con el verbo regular, que es el que estamos viendo ahora, ¿sí? ¿Por qué va a ser importante este punto? Porque si cuando veamos algún texto para traducir, o veamos así, por ejemplo, fuerunt, fuiste o fuerunt, ¿sí? Yo voy a poder, digamos, concluir con rapidez, ¿sí? Que esta raíz que tengo aquí, que es el fu, ¿sí? Esta primera parte, que forma lo que es la raíz, va a estar también aquí. Entonces, aunque yo todavía no sepa precisamente el significado, por esta característica voy a saber que estoy ante un verbo que es de un tiempo perfecto. ¿Me explico el punto? Por eso es que el paradigma solamente me señala alguna de las partes. Obviamente, entonces yo, teniendo esto así, y teniendo presente esto que está acá, no voy a poder decir que estos dos verbos tengan algo que ver con el tiempo presente. Porque la parte del presente del indicativo es esto que está acá, ¿me explico? ¿Sí? O sea, por esto es importante la raíz acá, que aparece aquí. En relación con el verbo regular, sucede exactamente lo mismo. Cuando yo vea alguna palabra, algún verbo conjugado, en el cual aparezca esto, va a ser indicativo de que que puedo delimitar ese verbo y que va a ser concretamente un tiempo perfecto. Entonces, si yo veo amahueram, por ejemplo, o amagüero, ¿sí? O amahuisti, ¿sí? ¿Okay? Todo esto, yo prestando atención justamente voy a decir, bueno, acá el paradigma, tengo la pista que me está dando el paradigma, que yo ya sé que estoy ante un tiempo perfecto, entonces ahí voy a poder traducir adecuadamente. ¿Me explico el punto? ¿Sí? ¿Okay? Esto sucede con todos los verbos, ¿sí? Al igual que en el tiempo perfecto tengo una raíz y una desinencia, en los verbos regulares también existe una raíz y existe una desinencia, ¿sí? ¿Okay? Entonces ese punto es importante que se pueda grabar teniendo presente el paradigma, que es lo que vimos nosotros en la clase pasada, ¿sí? Bueno, entonces, aquí entonces tenemos un verbo de la primera conjugación, verbo regular de la primera conjugación,
¿sí? Entonces, el presente del indicativo, ¿sí? Ustedes van a ver el detalle aquí, tiene 3 personas en el singular, al igual que en español, y 3 personas en el plural. Y el presente del modo indicativo va a ser entonces amo, amas, amat, amamus, amatis, amant, ¿sí? Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. Fíjense que en el texto, en el material que está aquí, está bien delimitado lo que es la raíz y su desinencia, o lo que le llama aquí el tema de presente más la desinencia, ¿sí? Entonces, amo, amas, perdón, amo, ama, ama y ama, ¿sí? Son el tema de presente o la raíz de presente del verbo amar en el presente del modo indicativo. A eso, en el caso de la primera persona del singular, se reemplaza la A, que forma parte de la raíz o del tema, por la letra, desaparece esa A y se reemplaza por la O. ¿Sí? Entonces, en el caso de la segunda, tercera, primera, segunda y tercera del plural, se mantiene la raíz ama y se le agregan las desinencias y solamente cambia en la primera persona del singular. Entonces me va a quedar amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. ¿Sí? ¿Ok? Presente del modo indicativo. Acá es bueno que esté en español para también, digamos, en este caso es fácil el verbo, pero en los otros casos por ahí viene bien también recordar la traducción, ¿no? Yo amo, tú amas, etc. ¿Sí? En el pretérito imperfecto del modo indicativo, fíjense que en realidad yo aquí en el paradigma, de esto que está aquí ya no tengo nada en el paradigma, ¿sí? Acá ya no aparece absolutamente nada. Entonces, fíjense cómo en el caso del amo, amas, estas dos primeras personas, primera persona del singular y segunda persona del singular, sí las encuentro en el paradigma, pero no encuentro lo mismo en el caso del pretérito imperfecto. Aquí ya esto no encuentro absolutamente nada en el paradigma. ¿Cómo va a ser el pretérito imperfecto? Amabam, amabas, amabat, amabamus, amabatis, amabant. ¿Sí? Yo amaba, tú amabas, etc. ¿Sí? En el caso del futuro imperfecto del modo indicativo, sucede exactamente lo mismo. Ya no tengo nada en el paradigma que me indique cómo formar. Es decir, que solamente con el presente voy a tener una pista. En el caso de estos otros tiempos, yo voy a tener que buscar concretamente o conocer esto de memoria, en el momento que me toque traducir. ¿Sí? Entonces, amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt. Amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt. ¿Sí? Muy bien. Pretérito perfecto del modo indicativo. Bueno, acá sí, fíjense, ya aparece lo que es la presencia de la raíz que se encuentra en el paradigma, ¿sí? En el cuarto miembro. ¿Sí? Amo, amas, amare, amaui, o amavi, amatum. ¿Sí? Acá llega hasta amavi solamente. La A, la M, la A y la B corta, las voy a encontrar aquí como raíz, y fíjense que a esa raíz le voy a agregar todas las desinencias correspondientes del tiempo perfecto. Amawi, amawisti, amawit, amawimus, amawistis, amawerunt. ¿Sí? Entonces, repito, cuando ustedes vean en la conjugación que aparece esta forma, digamos, con la B corta aquí, eso va a ser indicativo de que estoy con un verbo que pertenece al tiempo perfecto. ¿Sí? Después, puede que yo no conozca concretamente la significación o la traducción, ¿sí? Pero por ejemplo, podríamos poner otros ejemplos con otros verbos. Por ejemplo, el verbo pensar, que es cogitare. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, ahora un segundito que amplío la letra. ¿Sí? Este verbo, que está aquí en infinitivo, tiene también su paradigma, que es de este modo: cogito, o cogito, cogitas, cogitare, cogitavi, cogitatum. ¿Sí? ¿Okay? Fíjense que puede ser que este verbo yo no conozca el significado, ¿sí? Pero va a suceder exactamente lo mismo. Voy a tener aquí un infinitivo, voy a tener dos primeras partes que con esto voy a formar el presente del modo indicativo, y aquí
va a aparecer esta primera parte, ¿sí? Con esta famosa B corta, digamos, que es indicativa de que estoy en presencia de un verbo, ¿sí? O de los tiempos perfectos. Y entonces, en el paradigma, yo por eso les decía, o decíamos en las clases anteriores, que no es que el paradigma me va a decir todo, pero mucho sí me va a indicar, concretamente. Lo mismo que aquí la terminación are me va a estar indicando que se trata de un verbo de la primera conjugación, al igual que amare, digamos, ¿no? Nosotros todavía simplemente estamos viendo verbo de la primera conjugación. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Si yo, por ejemplo, les digo cogitaban, ¿sí? Y les digo aquí cogita visti, ¿sí? Aquí yo voy a tener en este verbo conjugado dos pistas que van a ser indicativas del tiempo en el tiempo en el cual estoy hablando, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense que la primera palabra, cogitaban o cogitaban, tiene aquí una B larga, ¿sí? Esta B larga, al igual que la amaban que está aquí, va a estar indicándome presencia de un tiempo pretérito imperfecto del modo indicativo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esas son las pistas que yo puedo tener concretamente dentro de un verbo. Ahora, en el segundo caso, cogita visti, la pista va a estar por esta B corta, que me va a estar indicando presencia de un tiempo perfecto. ¿Ok? Entonces, yo les puse aquí el ejemplo de un verbo desconocido, o más o menos desconocido, porque ¿cuáles son las pistas que este paradigma me está dando? ¿Sí? En primer lugar, el are me está hablando de presencia de un verbo de primera conjugación. Y también, en ambos tiempos, en el pretérito imperfecto y en el pretérito perfecto de este verbo, ¿sí? Tengo otra pista que es esta A que está aquí, ¿sí? La podemos destacar en otro color. Esa A me está indicando que estoy en presencia de un verbo de la primera conjugación también, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense, les pongo otro ejemplo más. Laboro, laboras, laborare, ¿sí? ¿Ven? Aquí también estoy ante un verbo de la primera conjugación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el infinitivo con terminación are, concretamente. Y nuevamente también las dos primeras partes de estas, con esas dos primeras partes puedo yo formar lo que es el presente del modo indicativo, ¿sí? Y también en la parte del perfecto voy a encontrarme con laborawi. Entonces aquí va a aparecer esta B corta que estamos hablando, que va a ser indicativa de que estoy con un verbo, en ese caso, en tiempo perfecto, ¿sí? Entonces, ahora estamos hablando de un verbo de la primera conjugación, ¿sí? Estamos, ¿sí? Y así, entonces, voy a tener yo, pienso en otro verbo, en este caso, ¿sí? Para distinguir el verbo hacer, ¿sí? Fíjense cómo cambia aquí la cuestión. Ya no voy a poder hablar de un verbo de la primera conjugación porque fíjense que el infinitivo ahora cambia. ¿Sí? Ya no va a ser are. Entonces, al cambiar el infinitivo, aquí voy a tener con claridad, ya voy a poder decir, este no es un verbo que pertenezca a la primera conjugación. ¿Sí? Va a pertenecer a otra conjugación. Pero ya a la primera no, porque desapareció esta A que está aquí. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que nosotros, todos estos detalles es lo que les voy a proponer que vayamos viendo en las clases, ¿sí? A medida que vamos avanzando. Bueno, no sé si hasta acá querrían consultar algo, comentar algún punto, algún detalle, alguna duda, o está más o menos claro. ¿Ok? ¿Estamos bien? O sea, por la terminación podemos saber de qué tiempo se está conjugando, ¿verdad? O sea, por la terminación, cómo termina la palabra. Juan, exacto. Así, o sea, por cómo termina la palabra, por ejemplo, la raíz sería cogit, con T, ¿verdad? En el caso cogit. Sí, acordate Juan, por las dudas, ¿no? Que la G, yo tengo dos posibilidades aquí, o cogito, o cogito, ¿sí? Cogito, Nunca la G cogito. cogito o cogito. Cogito. Esta frase, este verbo es Sí. el famoso que utiliza Descartes, habrán escuchado la frase, pienso, Cogito ergo sum. exacto, pienso luego existo, cogito, famoso cogito de Descartes, cogito ergo sum, o pienso luego existo. En clásico va a ser cogito, aquí, ¿no? Entonces,
Cogito. ¿sí? Cogito, cogitas, cogitare, cogitavi, cogitatum. Efectivamente, como tú dices, Juan, cuando yo presto atención, tengo presente, cuando me grabo bien este verbo, como está aquí, ¿sí? Tengo la pista concretamente, ¿sí? De cómo, en este caso, un verbo regular que me sirve como modelo. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, amawimu, o laborawimus, yo voy a saber, o cogitawimus, voy a saber que estoy ante una primera persona del plural, concretamente, ¿sí? Y la pista que voy a tener aquí de que estoy ante, primero, la terminación del verbo, efectivamente, pero la más importante va a ser esto que está acá. Porque yo voy a poder decir, bueno, a ver, esto no lo puedo traducir como un presente, ¿sí? Porque tiene esa B corta ahí, entonces lo voy a tener que traducir como está aquí, yo amé, o yo pensé, o yo trabajé, o yo navegué, etc. Digamos, si hablo de verbos de primera conjugación. ¿Por qué? Porque tengo la B corta que es una pista aquí. Esto que les estoy comentando sirve para ganar tiempo cuando uno hace la tarea de traducción, concretamente, ¿no? Que es el objetivo que tenemos nosotros con el avance del curso, ¿sí? O sea, tener los elementos para poder traducir correctamente y poder ubicar y definir los verbos, ¿sí? Bueno, para ir terminando la clase, yo les voy a dejar también como ejercitación una propuesta para los que quieran. Acuérdense que no es imperativo esto, ni lo vamos a estar persiguiendo por este punto, pero sí, la idea es que si lo pueden aprovechar, lo aprovechen. Acá, concretamente, les vamos a dejar entonces unas palabritas, un segundito, para que ustedes las puedan, primero, como estamos haciendo aquí en el primer ejemplo, ¿no? Yo soy, ¿sí? Yo soy. ¿Qué es yo soy? Es la primera persona del singular, persona y número, del presente, del modo indicativo, y se traduce como sum, ¿sí? Concretamente. ¿Vamos? Entonces, la propuesta es, fíjense que el segundo caso es lo mismo, acuérdense que el verbo es ser o estar. Entonces, en este caso, el segundo también sucede lo mismo. Primera persona del singular, el presente del modo indicativo, y también se va a traducir como sum. Acuérdense que en ese caso el verbo ser o estar, yo lo voy a tener que traducir de acuerdo con el contexto, concretamente, en el que voy a encontrar el verbo ser o estar. ¿Sí? En algunos casos puede significar ser, en otros casos puede significar estar. Igual que en inglés, sucede en el latín. ¿Sí? O en realidad en el inglés sucede igual que en latín, digamos, ¿no? Porque en esto está primero el latín y el inglés toma cosas del latín también. ¿Sí? Así que bueno, esta va a ser la ejercitación que les vamos a proponer para la semana. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Yo quisiera preguntarles si quisieran revisar algo, consultar algo de lo que vimos, algún detalle, alguna duda. O más o menos. Por mi lado, no. Perfecto, genial. Bueno, yo espero que más o menos haya quedado comprensible la explicación que hicimos, ¿sí? Toda esta parte que está aquí, uno la tiene que mencionar, pero la verdad que lo más importante es aplicar esto. Digamos, ¿no? Esto de la persona, el número, el tiempo, el modo y la voz. ¿Sí? Primera persona, número, primera persona, el singular o plural, el tiempo correspondiente. Acá en el tema del tiempo entra lo que yo le decía de las pistas que los verbos me puedan dar para poder delimitar. Y todo esto, insisto, aplicable o con la intención de aplicarlo a cuando ustedes, por ejemplo, tengan un texto, como el que estamos trabajando acá arriba, y ustedes puedan decir, bueno, a ver, dentro de este texto, ¿qué verbos, cómo puedo ubicar los verbos y en qué tiempo están? Entonces fíjense, por ejemplo, que esta B que está aquí en el verbo facievant, o facievant, ¿sí? Que la podemos señalizar un poquito más grande. Cuando uno ya está acostumbrado, esta B corta, pero esta B larga, me está indicando que estoy ante un tiempo imperfecto, que es la misma que aparecía cuando yo decía amaban, ¿sí? ¿Ven? Es la misma B larga que aparece ahí. Entonces, esa es un poco la intención, ¿sí? Y al momento de traducir uno va a decir, bueno, entonces acá la pista que yo tengo es que aquí estoy con un verbo, yo sé que es un verbo por su terminación también, sé que es un verbo que está en tercera persona del plural,
sé que tiene la B corta, con lo cual me está hablando un tiempo imperfecto, y entonces yo ya sé que aquí me está diciendo, es el verbo facere, hacían. ¿Ok? Un verbo en tercera persona del plural, ¿sí? Y así con otros verbos que puedan ir apareciendo, ¿sí? Por ejemplo, al verbo ser o estar, está aquí el erat, digamos, ¿no? Que es el pretérito imperfecto, ¿sí? O mitebat, fíjense que por ahí, aunque yo no sepa el significado de este verbo, sucede exactamente lo mismo. Acá tengo la B larga esta, que me está hablando de la presencia de un verbo en pretérito imperfecto del modo indicativo, ¿sí? Entonces, este es un poco el objetivo de ir mostrando, o ferebat, sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Así que esa es la intención con ir viendo los detalles de los verbos. Y fíjense por último, y no los canso, esta B corta que está aquí. ¿Ven? Aquí, pecaverint, verbo en tercera persona del plural, porque tiene terminación en nt, y la B corta, esta que está aquí, me está diciendo que no es un tiempo imperfecto, sino que es uno de esos tiempos perfectos porque aparece la B corta, que yo tengo también cuando hablo, por ejemplo, de amawi. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, yo ya sé cómo voy a tener que traducir, tener una cercanía, digamos, de cómo tengo que traducir concretamente. ¿Sí? Bueno, con esto les propongo cerrar la clase, entonces, cualquier duda quedo a disposición de ustedes para que si quieren lo podamos conversar por privado, y bueno, como hacemos siempre, entonces en un ratito les voy a compartir el material que acabamos de ver en la clase, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, les mando un saludo y bueno, espero que sigan bien. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Nos hablamos. Hasta luego. Adiós.